Jai Shri Radhe Shyam. Mahavira Radharamana ki Jai, Jai Nitai, Jai Gaur, Jai Jai Shri Radhe Shyam. Mi vida en Bhakti. Como podrán imaginar, el tema ha sido extenso, ha sido un camino complejo, debido a que es muy fácil encontrar una forma religiosa de Bhakti, encontrar líneas, que se mantienen en simplemente preceptos que alguien dijo y eso es todo. Es muy difícil encontrar en cualquier línea filosófica, por muy mística que tenga su origen, encontrar realmente escuelas, maestros que enseñen no solamente lo que practican, pero también que enseñen desde el misticismo y la espiritualidad. Normalmente nos encontramos a nivel de religiones mundiales, y ese es el problema, cuando nos encontramos con religionismos más que con realizaciones. Nos encontramos con dogmas, filosofías que me dijeron que es así, nunca lo estudié, pero lo sigo de esta forma, lo cual es respetable, obviamente es respetable, pero esas verdades tomadas vía doctrina, vía no cuestionar ni estudiar en profundidad, no entregan buenos resultados realmente, debido a que el mismo Shastra explica, nuestra filosofía Gaudiya Vaishnava explica que para desarrollar Shraddha, que significa una fe inamovible, una fe como una montaña, debemos desarrollar esa fe no a través de lo que me dijo uno o me dijo el otro. Es una fe que se debe desarrollar a través del estudio analítico, Sankhya. Si ustedes se fijan en el Bhagavad Gita, hay un área que es Bhakti Yoga, hay un área de Karma Yoga, y hay una tercera área que es Samkhya o Jnana Yoga. Jnana y Sankhya Yoga, en cierta forma, son muy similares. Es como decir Sankirtan y Kirtan, o decir Sankirtan y Harinam. No es exactamente lo mismo, pero van de la mano. Entonces, Sankhya significa no solamente contar, que es la palabra que se ocupa en la mayoría de los versos referentes a Chaitanya Mahaprabhu o a los Goswamis de Vrindavan, a los Nitya Siddhas, a los Nitya Lila Siddhas. Cuando hablan del Mahamantra, y que el Mahamantra solamente lo ocupaban en su yapa, en hacer repetición del santo nombre en forma de oración, en yapamala y no en kirtan, se ocupa la palabra Sankhya. Pero Sankhya no solamente significa contar o relacionado a los números, pero también se refiere al análisis. Entonces, encontrar filosofía que haga un real análisis es muy difícil, sobre todo hoy en día, que pareciera que Kali Yuga está afectando muy muy fuerte en todas partes del planeta y en todas las órdenes espirituales, y muchos preceptos se toman simplemente porque a mí me lo dijeron así y así lo hago, sin un cuestionamiento profundo de las bases. Y el gran problema que hay, ¿sabes qué lo que sucede? El gran problema que hay con eso es que si yo no cuestiono en profundidad, si no compruebo en profundidad, entonces mi Shraddha va a ser débil. ¿Y cómo se protege un Shraddha, una fe espiritual débil? A través del dogma del pragmatismo. Si cuestiono algo de lo que estás diciendo, te voy a responder cosas como: esto es una ofensa, ¿y quién eres tú, estúpido? Y malas palabras pueden ir y venir. Ahí se ve cuando hay realmente una fe pobre, cuando hay una fe pobre, la cual obviamente con un simple soplo se cae. No es un guerrero como Arjuna, no está edificada en la fuerza, en la disciplina, está edificada simplemente en que así me dijeron que era. Entonces cualquier cosa que pueda poner en jaque aquello que me dijeron, lo cual no he analizado realmente, no he hecho la tarea de analizar, entonces es algo que lo tomo de forma muy agresiva, debido a que está moviendo las cimientas que malamente me mantienen de pie. Esa fue y ha sido básicamente
la experiencia de este servidor aquí a este lado de la pantalla. Pero, ¿cómo comenzó todo? Es interesante y de esto hablo muy poco, aunque experiencias hay muchas que contar que he estudiado sobre mi propia persona debido a mi naturaleza de introspección, de meditación psicológica, de analizar, de buscar la verdad que está más allá, sea conveniente para mí o no. Hay muchas experiencias, pero quiero compartir una en específico que tiene que ver con reencarnación y las memorias del pasado. Un pasado eterno, un pasado que construimos tú y yo en el paso a paso, palabra a palabra, pensamiento a pensamiento. Vamos creando nuestro cuerpo y nuestra mente que nos va a acompañar en la próxima vida. Aquello que impregna todo el cuerpo, debes saber que es indestructible. Nadie es capaz de destruir esa alma imperecedera. Bhagavad Gita 2.17. Krishna explica aquí que esa fuerza de vida, Pran, que está dentro del cuerpo físico en este momento, lo que hace que esta masa de huesos, músculos y piel, cabello, bigotes que está aquí al otro lado de la pantalla, puede realmente hablar. De lo contrario, si esa alma no estuviera en este cuerpo sería un cadáver y no tendría vida, no tendría funciones vitales, hubiera podrido hace ya mucho tiempo. Eso es lo que diferencia un cuerpo muerto de un cuerpo vivo, es nada más y nada menos que el alma. Pero todas las acciones que nosotros hacemos, todo lo que estudiamos, pensamos y actuamos en nuestra vida va a ir como una reserva de energía, de conciencia psíquica que va a estar con nuestro próximo cuerpo. Por eso es muy importante siempre tener un ojo muy abierto frente a todo lo que hacemos en esta vida, porque todo lo que hacemos va a tener una consecuencia, no solamente karmática, no solamente en las cosas que debemos pagar en esta y en la próxima vida, pero también va a tener una consecuencia en cuánto vamos a poder ver y no vamos a poder ver de la vida misma. Y eso es lo importante de mantener siempre los principios del sadhu. Son 2 puntos básicos que un sadhu debe cumplir. Un Vaishnava, para ser Vaishnava, debe cumplir con 2 puntos básicos. Sadachar, forma de actuar en el mundo. ¿Cuál es tu etiqueta como Vaishnava? Y el segundo punto, no menos importante, es el de llevar tu sadhana. La vida del Gaudiya Vaishnava está apuntada hacia Raganuga Bhakti. Pero para lograr Raganuga Bhakti, para lograr el roof, el piso, la copa de un edificio, debes construir buenos cimientos. Si un edificio no tiene cimiento, por mucho que pongas la última plataforma en el edificio, se va a desmoronar. Es un mal trabajo de ingeniería. Lo mismo sucede con Bhakti. Si tú tratas de saltar a Raganuga así porque sí, sin tener la base de Vidhi Bhakti, entonces tu trabajo está destinado a destruirse. Por eso es tan importante aprender principios, educar la mente, educar el cuerpo bajo las reglas y regulaciones que muy bien los Goswamis de Vrindavan han explicado a nosotros. Y luego de eso, de entrar en Shuddha Sattva, nosotros podemos acceder a la plataforma de Raganuga Bhakti. De otra forma no es posible. Porque esto es como lo explica el Shastra y es como los asociados, los Nitya Siddhas lo han demostrado. Ellos han practicado Vidhi Bhakti, obviamente. Levantarse temprano, asearse, hacer oraciones, postraciones, toda la práctica que corresponde a Vidhi. Estudiar el Shastra, estudiar los textos, etc. Bueno, resulta que cuando yo era niño, hablando de reencarnación y de práctica, cuando era niño, recuerdo desde muy temprana edad, tengo recuerdos de mi niñez, de los 3 años, incluso menos, en el cual venían ciertas imágenes. Yo hasta que tuve aproximadamente 18 o 17 años de edad, pensé que esto era lo que les voy a narrar ahora, que no era más nada que mi propia imaginación. Pero el pramana, las pruebas, probaron lo contrario a lo que yo pensaba. Resulta que desde niño, desde muy temprana edad, yo tenía
sueños o visiones en momentos en los cuales veía un monasterio donde estaban muchas personas sentadas, monjes. Estaban sentados y al fondo de la imagen había una imagen dorada de unos 7 o 8 metros de alto, sentada en posición de loto. Esa imagen, yo cuando comienzo temprano en mi vida a estudiar sobre la filosofía oriental, reconozco esa imagen de mis memorias y era la imagen de Buda. Pero no era un Buda de India, no era el diseño de Buda que he podido ver vía estudios, libros, fotografías y in situ en la tierra misma sagrada de India. No es ese Buda, pero este Buda tenía una forma diferente, un diseño diferente, lo cual me hacía pensar, atrás en el tiempo, que esto era parte de mi imaginación, porque todos los Budas que yo veía como imágenes, estatuillas y fotografías se parecían al Buda, se parecían entre ellos, los Budas de India, pero el Buda de mis memorias, de mis recuerdos de infancia, era muy diferente. Pensé, porque estas memorias eran muy vívidas, claras. De hecho, voy a volver a la imagen. Estaban todos los monjes sentados, cantando mantras. Y yo estaba sentado ahí, cantando mantras. Cuando yo era niño, hacía algo para poder quedarme dormido. Tenía una costumbre que estoy seguro que ni siquiera mi santa madre ni mi padre saben sobre esto. Pero era hacer un zumbido. Y en ese zumbido yo me sumergía y entraba en el sueño. Ese zumbido era algo así como... Este era el sonido que hacía. Obviamente, con mi cuerpo de niño, seguramente la nota era un poco más alta, pero era lo que yo hacía. Y lo he practicado toda mi vida, por lo demás. Cuando estoy en la adolescencia, me sorprendo de escuchar las primeras veces que escuché grabaciones de los mantras budistas tibetanos. Me encuentro con esta frecuencia, que por lo demás yo ya sabía cantarla y nadie me la explicó. Este canto gutural llamado canto tibetano también le llaman, necesita varios minutos de calentar la garganta y jugar con las cuerdas vocales para proyectar este sonido, pero básicamente es esto. Bueno, esto era algo con lo que yo jugaba desde niño, y cuando comienzo tempranamente, a mis aproximadamente 14, 13 años, comienzo a meditar y a hacer yoga. Mis meditaciones siempre estaban basadas en Omkara, pero con esta frecuencia muy baja. No sé de dónde, porque en la India no se ocupa el Omkara de esa forma, o al menos no es lo popular. Entonces estaban estos recuerdos y yo siempre pensé que era mi creación, mi imaginación, que de pronto lo había visto en una película. Esta era mi interpretación. Nunca pensé nada más que ello. Llega la era del internet. Y en la era del internet, obviamente comencé a buscar todas esas cosas que no tenían respuesta en mi mente, en mi conciencia. Y una de esas fue, ¿dónde está ese Buda? Que vi quizás en una película o en algo, pero no sé de dónde, y que recuerdo desde muy niño. Y comienzo a buscar diferentes formas de Buda, representaciones culturales de Buda. Y me encuentro con la representación de Buda que hay en Tailandia. Y cuando veo la imagen, un escalofrío me recorre la espina dorsal, los brazos. Y digo, ¡wow! Es justamente como recuerdo esa imagen que tengo de la infancia, es la imagen de este Buda. Entonces cuando encuentro que están en Tailandia los decoran así, con una especie de sombreros puntudos, largos. Dije, ok, ¿y qué tal si busco en línea fotografías de templos de Tailandia? Y bueno, me encuentro con la imagen. Me encuentro con la imagen de un monasterio exactamente igual, en la cual estaba el Buda Sakyamuni al centro,
al fondo y la gente entra por la puerta del templo. Se ve la imagen del Sakyamuni sentado al fondo, muy grande, y justo a los lados hay un pasillo, así como un lugar para caminar que da hasta el Buda, o al menos que uno lo puede ver directo, y a los lados están sentados los monjes cantando los mantras, con las mismas ropas, amarillas, rapados, sin sika, sin la coleta aquí en la nuca, y cantando los mantras. Cuando vi eso, dije, no puede ser, porque es una foto de lo que tengo en la mente, exactamente igual. No por nada, creo que desde infancia siempre tuve una atracción sobre el misticismo de los Himalayas, por los tantras, por los Vedas y por la filosofía, y sobre todo por la compasión. Ese fue un tema que siempre tocó mi corazón desde niño: la injusticia, el sufrimiento a los animales, la destrucción del planeta. Eran cosas que me hacían llorar desde niño. Había un programa en Chile, muchos años atrás, cuando yo era niño. Cuando llegué a Chile, después de vivir en Estados Unidos y en Brasil, con mi familia, llegamos a Chile. Yo ya estaba poco más adulto, digamos, teníamos 6 años de edad, o 5, y había un programa de televisión que daban en el canal 13, todos los domingos, los domingos o los sábados en la mañana. Y en ese canal transmitían un programa que se llamaba El Mundo del Profesor Rosa. Y por ese motivo, en ese programa que transmitían por aproximadamente 1 hora, gran parte del programa hablaba sobre los animales, flora y fauna y ecología. Y era un programa que me lo lloraba todo, de principio a fin. Lloraba con el programa cuando mostraban a los animales, cuando mostraban las cacerías de las focas en los polos para quitarle su piel blanca, cuando mostraban las imágenes de las ballenas, de los delfines que eran cazados por los barcos chinos y otros para venta, delfines que los mataban por miles para venderlos como atún y como otros tipos de pescado. Una cosa brutal. Voy creciendo y me encuentro, obviamente con el tema de los mataderos, de las vacas y todo ese infierno, todo ese horror. Era algo que yo no lo podía soportar. Era tan así que cuando tenía unos 16 años de edad, ya había creado un movimiento de liberación animal en el cual íbamos a la calle semanalmente al centro de Santiago y hablábamos de forma abierta con megáfonos y con fotos, y repartíamos volantes, papeletas con información sobre: por favor, hazte vegetariano, no seas parte del sufrimiento animal. En ese tiempo el veganismo no era algo que se conociera, o al menos yo no tenía idea sobre ese tema. Seguramente yo hubiera optado por una dieta vegana muy temprano a mi edad. Lo hice más tarde, cuando ya podía tener más campo de conocimiento. Pero en ese tiempo estábamos hablando de vegetarianismo, y ese fue un paso gigante, porque en Chile, en ese tiempo existían un par de grupos en Santiago de conciencia animal y de filosofía vegetariana. Dentro de eso, obviamente, el movimiento Hare Krishna, que hablaba bastante de ello, por donde yo encontré las bases espirituales para la vida vegetariana. Pero lo mío estaba más allá que un tema espiritual, era simplemente ética. Cómo ser un ser humano compasivo con los animales. Eso es lo que a mí me importaba. Entonces, desde ahí comprendo que había algo extraño, una conexión muy, muy extraña con Oriente. Pero no era solamente con Buda, pero era con toda la filosofía de esa área. De hecho, cuando llego a la universidad, en mi 2º año de psicología, en la universidad había una clase que era de epistemología y otra que era de física cuántica. La de física cuántica era una clase optativa, que uno podía optar eso o estudiar cualquier otra cosa, pero eran para complementar tu educación. Y obviamente elegí física cuántica. Fui de asistente a la clase a escuchar a un par de científicos destacados que estaban en Chile dando la charla. Y interesante fue que los debates sobre física yo los hacía desde el punto de vista de los Vedas y del Srimad Bhagavatam,
y ellos me rebatían desde el punto científico. ¿Y saben lo interesante de eso? Que en esas conversaciones me hubiera gustado poderlo haber grabado en ese tiempo. Nunca tuve la idea de grabar nada de lo que hacía. Fue interesante porque muchas veces las discusiones llegaban al mismo punto y el profesor que teníamos, que en este momento no recuerdo el nombre, pero era brillante realmente, estaba de acuerdo con la versión védica. Y de hecho, él complementaba la versión védica con los datos científicos que hay hoy en día. Y decía, es lo mismo. La diferencia son los nombres. Era muy, muy interesante. Todo lo que hacemos en esta vida va a marcar nuestra vida futura. Todo lo que hacemos hoy va a marcar el mañana. Es por eso que debemos ser muy atentos, inteligentes. Debemos ser selectivos con lo que hacemos, con quiénes vivimos, con quiénes estamos, de qué nos rodeamos, qué comemos, qué hablamos, qué pensamos. Absolutamente todo está marcando nuestra vida. Y la filosofía, el conocimiento espiritual, va contigo vida tras vida. Por eso es tan importante practicar tanto como se puede de forma diaria. Vida tras vida va contigo. Así como estos recuerdos de Oriente, de los templos, de viajes diferentes, venían a mi mente y los pude ir comprobando paso a paso, hasta que más tarde, aproximadamente a mis 21, 22 años, hice la primera regresión, me hice, y ahí se reveló también, se destapó una olla más o menos grande. Todo fue marcando la vida presente que estoy viviendo. Y en ese andar, mientras yo estaba descubriendo todo eso, habían ciertas cosas que habían estado conmigo todo el tiempo. Uno de esos fue el Mahamantra Hare Krishna, unos tomos del Srimad Bhagavatam y un Bhagavad Gita que estaban en la biblioteca de mi hogar, que mi padre había comprado en Brasil muchos años, 15 o 20 años antes de esos tiempos de mi preadolescencia, y los había mantenido hasta ese tiempo. Yo creo que, honestamente, mi padre no conserva nada de aquellos tiempos. Lo único que conservaba eran estos textos. Raramente esos textos no se habían perdido. Raramente esos textos no los habían botado. Que mi padre practique, lea o estudie eso, nada. Al menos no ahora. Qué extraño es que esos textos estuvieran ahí todavía. Y mientras yo hacía todo este viaje de recordar, de reconectar los cabos sueltos, los puntos que estaban ahí, tratar de entender el engranaje, esos textos estaban ahí presentes y fueron parte de mi niñez. Ver esos textos, mirar las imágenes, mirar las fotos, tratar de comprender. Cuando los abría y veía los textos en sánscrito, decía, no entiendo nada. Yo pensaba que esos textos estaban en otro idioma, obviamente el sánscrito, pero la traducción. Hasta que llega un momento, que fue justo en este preciso momento cuando todo comenzó a encajar de una forma mágica, en el que abro esos textos y me doy cuenta que esos textos estaban en un idioma que yo podía leer. Uno de ellos estaba en portugués, idioma que puedo leer, y los otros estaban en español. En ese tiempo, yo debo haber tenido unos 13, 14 años de edad. Krishna dice en el Bhagavad Gita, a mi devoto yo le entrego, le llevo todo lo que necesita y saco de su camino todo lo que no necesita. A mí me parece, y humildemente lo digo, que esos textos estaban ahí para completar algo en este servidor. Para que, independiente de toda la investigación humilde que pude haber hecho en ese momento sobre espiritualidad, misticismo, filosofía y religiones, siendo un niño, siempre estuvieran los textos, siempre estuviera el Shastra ahí conmigo. Y les digo, más allá de estudiar budismo, esoterismo europeo, chamanismo y todos los diferentes ismos, religiones, el Shastra, Bhagavad Gita, era lo único que realmente calmaba mi sed, donde encontraba algo sólido y profundo, que no era algo fácilmente cuestionable en veracidad. Era algo que tocaba el corazón, que tocaba la fibra. Yo sentía así, esto es verdad. Estaban los textos ahí,
Por alguna razón, Bhagavan, Swayam Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, Dios supremo, había hecho que 20 años atrás, de esos tiempos, o quizás más, porque mi padre estaba entre sus 20, estaba en sus 20 años aproximadamente, y cuando esto sucedió mi padre estaba sobre los 40 y tantos, más de 20 años, unos 30 años antes. De todo esto que estoy contando, mi padre está en Brasil, en Río de Janeiro, y compra estos libros. Y pasa todo el tiempo, nos hemos mudado de diferentes países, hemos estado en diferentes hogares viviendo en Santiago. Y esos libros siempre estuvieron ahí. Bhagavan los puso ahí por algún motivo. Otro tema interesante, el recordar la última muerte. Esa fue una experiencia increíble, que la voy a contar en la próxima sesión. Espero hayas disfrutado y te haya animado. Todo lo que hacemos aquí cuenta. Todo el proceso espiritual que hacemos aquí cuenta. Y aunque uno no se acuerda de Krishna, Krishna sí se acuerda de nosotros y nos ayuda a recordar lo que es más importante. Vayan y Taigo Radesham, Japo Hare Krishna Hare Ram. Espero esté muy bien. Bendiciones para ti y familia. Nos encontramos en la próxima entrega. Como siempre, dale me gusta, deja tu comentario y compártelo en red social. Más de alguien puede verlo y beneficiarse de esta conversación. Jai Jai Sri Radesham.